¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buen día a quienes se van conectando. Para mí buenas noches porque estoy grabando el día anterior. Estamos en un nuevo estudio de Colosenses. Seguramente. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buen día a quienes se van conectando. Para mí buenas noches porque estoy grabando el día anterior. Estamos en un nuevo estudio de Colosenses. Seguramente Andrés ya habrá hecho algún comentario, introducción o acotación. Así que voy a ir un poco al grano. Y digo un poco porque quiero arrancar con un pequeño resumen de lo que es el primer capítulo. Así hoy terminamos el primer capítulo y arrancamos el segundo capítulo. Bien. La carta de Pablo a los colosenses surge a partir de un comentario que le hace Epafras a Pablo. O sea, comentario, me refiero a que le da a conocer cómo era un poco la vida, la iglesia en Colosas. Cómo era la congregación, cómo eran las personas, qué hacían y demás. Cuestión que Pablo lo primero que menciona que conoce la iglesia de Colosas es la fe que tenían en Jesús y el amor hacia todos los santos. Esto es un poco lo fundamental de cualquier congregación, tener la fe en Jesús y amor hacia todos los santos. Pablo dice que esa fe y ese amor son a causa de la esperanza que tienen reservada en el cielo, que esa esperanza es a causa del evangelio, de la buena noticia que les predicó Epafras, y ese evangelio viene a través de conocer la gracia de Dios. Y si bien yo no hice mucha mención de esto la primera vez que lo mencioné, que es porque ahora en esta sección que vamos a estudiar hoy lo trata más en detalle. Esta gracia de Dios, así dicho simplemente, es que los gentiles, los no judíos, que antes no tenían acceso a ser el pueblo de Dios y no tenían acceso a salvación alguna, ahora, como se manifestó la gracia de Dios, ahora sí tienen acceso a la salvación. Y eso es justamente lo que predica Pablo en todos lados. Todas las cartas de Pablo son principalmente a iglesias no judías, aunque incluyan judíos, pero es como muestra la apertura de Dios hacia el pueblo no judío. Bien, aunque Pablo hace mención de haber escuchado la fe en Jesús y el amor que tienen hacia todos los santos, lo primero que hace Pablo después de mencionar esto es una oración. Él ora y les dice a los colosenses que él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es, que tengan sabiduría, que tengan discernimiento espiritual. Esto ya Pablo está dejando ver que lo que él considera como necesidad en la iglesia de Colosas es conocer más la voluntad de Dios, ser llenos, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Por un conocimiento intelectual, porque está bueno conocer cosas en profundidad, está bueno estudiar, está bueno, sí, claramente está bueno en todas esas cosas, pero no es por eso que Pablo quiere que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo lo deja bien en claro, y acá es como que le pone la firma a lo que va a tratar toda la carta. Y es, Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y en discernimiento, para que vivan como es digno del Señor. Lo importante de todo esto es que los colosenses estaban corriendo el riesgo de no vivir conforme a la voluntad de Dios, no vivir como es digno del Señor. Entonces, Pablo ora para que sean llenos de este conocimiento, para que finalmente los colosenses vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá, bueno, da muchas formas en la cual los colosenses tienen que vivir según la voluntad de Dios. Yo no los voy a mencionar ahora, ya las vimos, después les mando una fotito en todo caso. Y después de cómo los colosenses tienen que vivir, Pablo hace mención de por qué pueden vivir de esa forma, que es justamente que Dios los trasladó a los gentiles que creen en Jesús del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Y no conforme con hablar de lo que es la redención de los pecados, lo que es la salvación,
Pablo hace una lista monumental de quién es Cristo. Eso es justamente lo que hablamos la clase pasada, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que en Él fue creado todo, todo fue creado para Él, toda la creación se mantiene en orden por Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo tiene la preeminencia en todo, la plenitud, bueno, todas esas definiciones, y que en las últimas que habíamos hablado termina diciendo que Cristo se conoce a través de la predicación del Evangelio, del cual Pablo fue hecho ministro. Eso también un poco lo dije la clase pasada, si bien, bueno, por una necesidad y por una cuestión de tiempo vamos segmentando, todo esto está completamente unido. En la primera clase hablamos hasta que Pablo decía y lo menciona al Hijo, que Dios nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su Hijo, y quedó para la clase siguiente, pero él toma ese Hijo que mencionó y da toda la definición, todas las definiciones que él menciona, y está todo unido. Y ahora pasa lo mismo, él viene hablando del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo, y termina diciendo, bueno, pero este Hijo se conoce a través de la predicación del Evangelio, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esto se relaciona justamente, o sea, es lo que le da el pie a lo que vamos a hablar hoy. Bien. Esperen que me acomodo un poquito acá los textos. Entonces, Cristo se conoce a través de la predicación del Evangelio, del cual Pablo fue hecho ministro. Acá es importante remarcar algo, que la palabra ministro, nosotros por ahí la tenemos muy usada para como un ámbito administrativo, como un lugar, una función, como si fuese un funcionario gubernamental, que bueno, de hecho de ahí viene la palabra igual, no es que no tiene nada que ver. Pero Pablo tiene una definición un poco más amplia, o más concreta también. La definición del ministerio de Pablo se trata de una vida de servicio al cuerpo de Cristo, sin importar los sufrimientos que conlleve el servicio. Fíjense que dice que me alegro por lo que sufro por en Colosenses 1:24. Me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios. Esa es la definición del ministerio de Pablo. Bien. Bueno, lo que aclaraba con esto es que el ministro no es alguien con una posición superior para Pablo, ¿no? O sea, Pablo lo vive de esta forma, sino que el ministro es el que está justamente por debajo sirviendo. Que esto tiene que ver completamente con el servicio que mostró y predicó Jesús con sus 12. Bien, el ministerio de Pablo tiene que ver específicamente, después dicen, en el segundo versículo que leí, tiene que ver específicamente con anunciar cabalmente la palabra de Dios. Es decir, anunciar algo que era un misterio, pero ahora se revela a los que son apartados para Dios, a los santos, que muestra la riqueza de su gloria al incluir a los no judíos en su salvación, por la cual los colosenses podían tener una esperanza de gloria real. Bien, esto acá en los versículos dice, bueno, según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿O con qué tiene que ver la palabra de Dios? Con el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los apartados para Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos. ¿Cuál es finalmente este misterio? Sin tantas palabras, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El ministerio de Pablo tiene que ver con esto, con que había un misterio que los judíos no conocían, porque los judíos pensaban que eran ellos únicamente el pueblo de Dios, y de alguna forma era así, pero el misterio es que Dios tenía preparado el tiempo para incluir a los gentiles dentro de su pueblo y dentro de su cuerpo, porque en Cristo
Ahora el pueblo se manifiesta como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y esto era impensado y era hasta increíble, pero justamente tiene que ver con el misterio de Dios que se lo reveló a sus santos, primeramente a Pablo, y Pablo así también fue predicando. Entonces, algo que tiene que ver la palabra de Dios, en este caso, cuando dice anunciar cabalmente la palabra de Dios en este caso no se refiere a algo escrito, sino a la voluntad divina que Dios reveló espiritualmente a Pablo, y por la cual lo comisionó a predicar a los no judíos. La palabra de Dios, esa palabra, la palabra, que es muy conocida por nosotros en la traducción, es logos. El tema es que logos es una palabra griega que no se refiere a algo escrito en sí. O sea, nosotros podemos tener como el logos escrito, pero cuando habla, por ejemplo, en Juan, que en el principio era el verbo, esa palabra verbo es logos también. ¿Y qué es verbo? ¿Qué es palabra? Por ahí son conceptos que los repetimos mucho y no llegamos a entender la profundidad. Por ejemplo, en este versículo, de anunciar la palabra de Dios, de anunciar cabalmente la palabra de Dios, dice Pablo. No es anunciar o predicar la Biblia, por ejemplo. La Biblia, que bueno, en ese momento tenían el Antiguo Testamento únicamente. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, no está hablando de predicar algo escrito o de anunciar algo escrito, como no sé, los mandamientos del Antiguo Testamento y todas esas cosas que están escritas para beneficio de los creyentes. Pero Pablo no estaba predicando eso. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es ese logos? Ese logos tiene que ver con algo dicho, con un pensamiento, un tema, un razonamiento, un motivo, bueno, palabra que ya lo mencionamos, con una propuesta, una razón, con el verbo, un asunto, un dicho, un discurso, etc. Todas estas son traducciones, o sea, formas en las que se puede traducir ese vocablo logos que nosotros leemos acá cuando Pablo dice que le fue encomendado anunciar cabalmente la palabra de Dios. Entonces, hagamos un poco el ejercicio. Cuando leemos que Dios, dice Pablo, Dios me encomendó para el bien de ustedes de anunciar cabalmente, y ahí cambiamos, lo que dijo Dios, de anunciar cabalmente el pensamiento de Dios, de anunciar cabalmente el tema de Dios, el razonamiento de Dios, el motivo de Dios, la propuesta de Dios, la razón de Dios, el asunto de Dios, el dicho de Dios, el discurso de Dios. Tiene que ver con justamente su voluntad y la voluntad de reunir en uno a toda la humanidad, ya no habiendo una división de pueblos como judíos y no judíos, sino de un solo cuerpo que se reúna en su iglesia, en su congregación. Esto es lo que Pablo predicaba cabalmente, esta voluntad de Dios, esta palabra de Dios. Lo que Dios básicamente le reveló a él cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Dios le dijo, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿qué haces? Me estás persiguiendo a mí. Y Pablo después cuenta esto. Después de eso, Jesús se le reveló y le manifestó todas estas cosas. No se las enseñó a alguien. Entonces, justamente la predicación de Pablo tiene que ver con esta palabra de Dios, con esta revelación de parte de Dios hacia Pablo de que los no judíos ahora tenían acceso en Cristo al pueblo escogido. Bien, el ministerio de Pablo es entonces anunciar a Cristo, su mente, su propuesta, su asunto, y así amonestar y enseñar a todos en toda sabiduría para presentar a toda la humanidad, judíos y no judíos, perfecta en Cristo. Pablo desarrolla su ministerio trabajando y luchando con todas sus fuerzas. Esto está en los versículos siguientes, creo que es versículos 26, 27 y 28.
No, esto ya termino acá con 28 y 29. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestamos, enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. El poder de Dios, claramente. Bien, acá hay algo que a mí me impactó y al leerlo y al yo meterme un poco en la situación, eh, me puse a pensar en Pablo, en dónde estaba. Justamente Pablo estaba preso. Entonces acá escribí esto, esta próxima diapositiva, que dice: recordemos además que Pablo estaba preso en el momento de estar escribiendo esta carta, lo que significa que el cambio de contexto o la limitación de sus libertades y posibilidades no alteró su ministerio, sino que con los recursos que tenía en ese momento siguió desarrollándolo. Pablo, no sé, Pablo viajó kilómetros y kilómetros y kilómetros, ciudades, le predicó a todo el mundo en sinagogas, en salones de pensadores, por todos lados. Y de repente quedó preso. ¿Se acabó el ministerio de Pablo? No, claramente que no, y justamente el ministerio de Pablo tenemos prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, que escribió mayormente estando preso. Entonces, a mí me hizo pensar, ¿cómo actuamos nosotros cuando las oportunidades o los recursos se acaban o varían o se limitan? Por ejemplo, ahora en la cuarentena, ¿se acaba nuestro ministerio? Y no. Para Pablo no era importante estar encerrado, preso o, en nuestro caso, por la cuarentena. Lo importante era y sigue siendo desarrollar la tarea que nos da Dios para mostrar su forma de pensar, o sea, su palabra, su mente, su palabra hecha carne y visible en Cristo. Esto es zarpado, porque, o sea, demuestra que Pablo estaba completamente enfocado, no perdía una oportunidad. Y si se cerraba una puerta, él iba por otro lado, pero lo cumplía. Él siempre estaba cumpliendo el ministerio. No había algo que lo pudiese detener. Entonces, este es un poco un desafío para nosotros. Bien, acá terminamos el capítulo 1, pero está muy ligado con el principio del capítulo 2, así que vamos a seguir un poquitito más. Tengo una diapositiva más. El trabajo y la lucha de Pablo para presentar a las personas perfectas en Cristo es para que los corazones de los creyentes se animen y permanezcan unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, y para conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos la sabiduría y el conocimiento. Pablo tiene una manera de escribir que a veces usa oraciones muy largas. Pero bueno, es justamente lo que dice en los primeros versículos. Versículos 1, 2 y 3, bueno, el 1 y el 2, habla justamente de cuál es su lucha y qué es lo que él se propone. Justamente animar los corazones y que las personas permanezcan unidas en amor. Para eso lucha Pablo, básicamente, y para eso ora y le pide a Dios. Y hay algo muy importante que dice, y vuelve un poco a la presentación de Cristo. Dice que en Cristo están escondidos la sabiduría y el conocimiento. Acá hay algo importante porque esta sabiduría y conocimiento ya la mencionó justamente en su oración inicial, en los versículos de 9 y 10 del capítulo 1. Y esta sabiduría y conocimiento es para vivir como es digno del Señor, pero ahora te muestra la otra parte de la moneda, que esta sabiduría y el conocimiento es para no ser engañados por palabras que persuaden al error, en contraposición a la palabra de Dios que lleva a la verdad. O sea, la palabra de Dios nos conduce a la verdad y a vivir conforme a su voluntad. Pero los colosenses estaban expuestos a filosofías y pensamientos e ideologías que estaban de alguna manera atentando con esta verdad y estaban llevándolos hacia el error. Y cuando uno vive según un error, no vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, acá ya Pablo está tratando los problemas que él veía que había en la iglesia de Colosas y que él estaba tratando de prevenir. Todo hasta acá, hasta este punto que estamos leyendo hoy,
tiene el objetivo de que los colosenses vivan en Cristo de la manera que lo recibieron. Es decir, sin agregar cosas raras y ajenas al Evangelio, ni dejándose engañar por filosofías, ideologías que provienen del error. Cuando se les predicó a Cristo, se les dieron todas las herramientas necesarias. A los colosenses, a nosotros. Cuando creemos en Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos ya todas las herramientas necesarias para vivir como a Él le agrada. Porque tenemos al Espíritu Santo, que justamente nos recuerda la palabra de Dios, nos recuerda la voluntad de Dios, el razonamiento de Dios, las intenciones de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando a los colosenses se les predicó a Cristo, se les dieron todas las herramientas necesarias para vivir la vida cristiana mediante el Espíritu. Se trata entonces de vivir, esto lo dicen los versículos, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias. Yo a esto le di una vueltita de rosca y lo separé para tenerlo en un cartelito en la pared. ¿Cómo hay que vivir entonces? Agarrados a Cristo, creciendo en Cristo, confirmando la fe en Cristo en nuestras vidas y, no menor, abundando, no en una gratitud emocional, sino en acciones hacia nuestros hermanos, acciones que nazcan de la gratitud hacia Cristo. Esto es como un poco la sangre de la iglesia, del cuerpo espiritual de Jesús. Primero, el cuerpo tiene que estar aferrado a la cabeza, a Cristo. El cuerpo tiene que seguir creciendo según la cabeza, que es Cristo. El cuerpo tiene que constantemente confirmar la fe en Cristo, no correrse nunca de la fe y la esperanza que tenemos en Jesús. Y todo esto no es una cuestión, yo siempre digo, ni intelectual, ni es un esfuerzo emocional que hago, ni nada, sino que cuando Pablo habla de acciones de gracia, ¿cómo es que dice bien exactamente? Vivan en el Señor Jesús de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia. Tenemos que estar rebosados, o sea, sobreabundando en acciones de gracias. Y las acciones de gracia son justamente acciones, hechos, cosas que hacemos por la gratitud que tenemos hacia Dios. Y esas cosas que hacemos tienen que ver el 99,9% de las veces con las personas que nos rodean, con nuestros hermanos, con la gente que le predicamos. Entonces, estas acciones de gratitud tienen que repercutir en nuestro entorno, porque justamente lo que Cristo hizo al venir a esta tierra es tocar una vida para transformar todo su entorno, como la parábola de la semilla de mostaza, como muchas parábolas más. Él empieza con algo y ese algo va de alguna manera infectando todo lo que tiene a su alrededor. Hay de hecho un libro que se llama El Jesús Viral y justo estábamos en una situación de cuarentena y de pandemia y se ve a Jesús, o sea, se habla de Jesús como una especie de virus, ¿no? No en el mal sentido, sino en el sentido de que cuando uno tiene contacto con otras personas, Jesús se contagia. Y Jesús tendría que tener como una, metafóricamente lo digo, ¿no? Pero un índice de contagio mucho mayor que el coronavirus. Tendríamos que tener, no sé, un noticiero constante, una idea para Juane, ahí para el programa Desde Adentro, una especie de noticiero que diga cuántos infectados hay por Jesús cada día, cuántos mueren en Cristo y resucitan en Cristo cada día, y así, ¿no? Pero veámoslo de esta forma. Todo lo que conocemos de Jesús y todo lo que vimos de Jesús en Colosenses es para transformar nuestras vidas y nuestro entorno, y que esa transformación se vea en acciones, y en acciones que vayan más allá de la situación que estemos viviendo. Hoy en día la cuarentena. Bueno, Cristo nos transformó para vivir como a Él le agrada, más allá de la cuarentena, por sobre la cuarentena. Y es más, vamos a aprovechar los recursos que tengamos, aunque estemos en cuarentena, para seguir mostrando nuestra vida agradable a Dios y en gratitud a Dios. Así que bueno, hasta acá llegamos al versículo
7 del capítulo 2. Después va a empezar a hablar de ya cosas más concretas, específicas, situaciones particulares. Pero bueno, todo esto ya es un pantallazo increíble de lo que va a ser el libro. Seguimos estudiando y bueno, seguimos con Andrés ahora un ratito más. Los saludo, bendiciones.